Con ustedes, María Clemencia Venegas. Ella viene desde Colombia, viene en realidad ahora desde Oaxaca porque la tienen dando vueltas por el país desde hace unos días y voy a decir muy pocas cosas de ella porque más vale escucharla. Clemencia es alguien que ha estado en el mundo de las bibliotecas escolares desde hace muchísimos años. Sabe perfectamente lo que es tener no tantos como yo, pero algunos. Sabe bien lo que es tener un pie en el mundo de la educación, con sus reglas, con sus exigencias, con sus pautas, con sus necesidades, y tener el otro pie en el mundo de los libros, con sus posibilidades, con todas sus, aperturas. Me encantan varias cosas de Clemencia que creo que son fundamentales y saludabilísimas para todos, y la primera de ellas es la posibilidad de hablar de cosas que son álgidas, como son los problemas que enfrentamos día a día desde la biblioteca escolar, con un sentido del humor que ya lo quisieran muchos, ¿eh? El sentido del humor, en lo personal, lo considero una de las más altas formas de la inteligencia humana, y entonces una persona que puede reírse de lo que tiene enfrente y a la vez resolverlo, me parece que es un ejemplo a seguir, ¿ok? Esto me parece una actitud importante en un momento en el que tenemos un montón de problemas, donde encontrar la solución nos lleva mucho rato, y también es una persona que ha hecho este salto mortal y todavía está en ese vuelo en el aire entre tener un trabajo, digamos, a nivel del ministerio, donde tiene que tener una visión nacional y saber qué pasa por acá y qué pasa por allá y qué decisiones hay que tomar aquí y allá, y ser perfectamente capaz de hacer un taller absolutamente maravilloso con un grupo de bibliotecarios escolares con necesidades súper puntuales. Es decir, moverse de local en tantas canchas no es fácil, ¿ok? Y Clemencia lo sabe hacer muy bien. Y yo no voy a decir mucho más, su experiencia está básicamente o muy centrado, por esto está aquí, en la formación de bibliotecarios, escolares, y en haber sido ella misma una bibliotecaria escolar extraordinaria durante muchísimos años. Entonces, sin más, los dejo con Clemencia y me esfumo. Gracias. Gracias, Carola. No sé qué tanto me deban subir el sonido un poquito, por favor, los altos, no los bajos. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo sé que es todo un sacrificio venir a escuchar cosas que por un lado suenan a esto lo debierais estar haciendo, y por el otro lado suenan a informes de gobierno. Como hay un adagio hindú que dice que Dios me respeta cuando trabajo, pero me ama cuando canto, es decir, porque ahí es que le muestro lo feliz que estoy de haberme marcado con la vida. Entonces voy a cantar una canción con ustedes totalmente desconocida para ustedes. ¿Listos? Es posible que esté alterada la letra porque los colombianos somos los expertos mundiales, internacionales, planetarios y galácticos en la ley de Charles, que consiste en echarles machete a las ideas de los demás para volverlas nuestras. Entonces, reconocemos que se trata de un son jarocho, no me atrevería de ninguna manera a zapatearlo, pero sí me atrevo con ustedes, si me ayudan los que quieran, a cantarlo. Dice, para bailar la bamba. ¿Y qué quiere decir bis? Ok, entonces Gloria Estefan primero y los asesinos del ritmo después. ¿Listos? Estamos en el bis. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Buenísimo, los autónomos del ritmo porque no siguieron instrucciones, sino que siguieron cantando. Buenísimo.
esa es la autonomía de lectura que requería el ejercicio, que entre otras cosas es maravilloso para desarrollar lectura, porque parte está en la memoria, la melodía, la prosodia de la canción, que sería totalmente diferente si yo la leo, y que además a ustedes les permite reconocer una cantidad de cosas, y es lectura coreada, más despacito, porque uno canta mucho más despacio de lo que habla, para suerte nuestra, excepto el rap. Listos. Entonces, con ustedes, el equipo de Gloria Estefan y los Independientes del Ritmo, vamos a interpretar La Bamba Bibliotecaria. 1, 2, 3. Para una biblioteca se necesitan un pocazo de ganas, un poquito de esfuerzo y otras cositas, y poquito a poquito arriba iré. Yo no soy biblionario, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba. Para ser lector, necesita un maestro que lea, un docente que juegue y otras cositas, y poquito a poquito arriba iré. Debo ser el ejemplo, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba. Sostengan la respiración para hacerse escritores. Para hacerse escritores se necesita un maestro que escriba y que explique y comente en tu compañía, y poquito a poquito arriba iré. Si yo no he sido eso, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba. Para un plan de lectura se necesitan secretarios, rectores, directivos, maestros metiendo ficha, y poquito a poquito arriba iré. Si yo estoy entre esos, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba. Para un pueblo que lea, para un pueblo que escriba, se necesitan una gran normativa, políticas de Estado y acción continua, y poquito a poquito arriba iré. Y si no las tenemos, yo lucharé. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba, bamba. Bueno, ese era el marco teórico. ¿Listo? Entonces pasamos a otra cosa, que es un examen de conciencia. Esos tests de las revistas que le preguntan a uno: ¿es usted ligeramente virgen? ¿Se encuentra usted aproximadamente embarazada? Bueno, y entonces vamos a ver, estos materiales desde luego que se los dejo a la biblioteca, porque esto, como lo dije ayer en mi taller, esto todo les pertenece a ustedes porque lo han pagado ustedes y yo cuando sostenemos a la banca mundial con los préstamos de intereses blandos que nos hacen para poder
financiar todas nuestras esperanzas en materia educativa, y yo, igual que Chile, que lleva 20 años, y que ustedes que llevan 10, y nosotros que llevamos solo 4 y estamos haciendo fuerza para que esto se convierta de política de gobierno en política de Estado, estamos pensando que esto viene, como todos los bandazos educativos, por falta de corresponsabilidad de los maestros, que no intervenimos en tomar decisiones que nos hacen revocar lo que habíamos hecho y barrer y no recoger nada. En Colombia hubo un proyecto, y tengo que hacer esta mención, hace 31 años, liderado por Silvia Castrillón, que creó 1000 bibliotecas demostrativas en lo que en ese momento eran las cabeceras municipales de Colombia. Era una idea buenísima, precursora, que pensaba en la biblioteca como una instancia, como un espacio de libertad y de derechos a la información, la recreación y la formación. Y llegó otro ministro u otro presidente, bandazo, complejo de Adán, nos vamos a volver a inventar el mundo y yo opino que tal cosa, y entonces cambió todo. Entonces, un poquito recordemos el pasado, y aquí lo hicimos, antes de empezar a improvisar el futuro. Entonces, bueno, aquí están ustedes y aquí está el test. Un momentico, porque mis habilidades de computación, y estoy temblando tanto que no... Bueno, a mí me dijeron que hablara del rol de la biblioteca y el bibliotecario en la comunidad educativa, y yo simplemente no tengo respuestas, no hay recetas, uno las va construyendo con la experiencia y la sabiduría, si es experiencia decantada. Y ayer encontré una cita de Aldous Huxley que dice que la experiencia no es las cosas que le pasan a uno, sino lo que uno hace con las cosas que le pasan. Entonces, eso es digamos, mi lineamiento de futuro, mi horizonte. Muchas cosas para preguntarnos, dice el subtítulo, que es, digamos, lo que nosotros debíamos pensar antes de que nos metamos a improvisar en donde todo ya ha sido hecho, y sobre todo antes de preguntarle a las personas, es decir, a la comunidad educativa, qué ha pasado antes, cuáles son sus fortalezas, de qué cosas se han apropiado, qué formas de lectura han interiorizado y por qué, antes de preocuparnos por corregirlas. Entonces, ¿cómo nos pensamos? ¿Somos parte de un servicio público? Si lo somos, los niños tienen derecho a un servicio público de calidad. ¿Somos un aliado de la oferta educativa de calidad? Si lo somos, tenemos que contribuir a que disminuyan las tasas de deserción, a que mejoren los rendimientos escolares y a que no haya tanta repitencia, que lo único que hace es desestimular a los niños y crear fenómenos de extraedad y de partida del sistema educativo que no cumple con las expectativas y las necesidades de los niños. ¿Somos un instrumento de equidad social y de cierre de brechas? Si lo somos, tenemos que llegar a los que están más lejos, a los que son más pobres, a los que tienen menos maestros y recursos, y no empezar por las capitales. Somos un espacio de multi y de interculturalidad, entonces tienen que estar todos los otros lenguajes, material para los niños que tienen dificultades de aprendizaje, para los que tienen hipoacusia, para los invidentes, para las etnias y sus lenguas. Hasta hoy, a las 10 de la mañana, en Colombia existían 64 lenguas vivas. En un año habrá por lo menos 2 menos, porque mueren sus parlantes antes de que nosotros logremos hacer registro. Y ellos son los que tienen que hacer los materiales, no los filólogos. Entonces, yo no puedo ir contestando en voz alta cada una de las preguntas, sino que les voy a dar el universo del que vamos a hablar en el test. Por un lado, el embarazo, la virginidad, la no sé cuánto. Mis temas son aquello que un bibliotecario debe interrogarse para saber si está conectado, si está inserto en el proyecto educativo institucional, si ayuda a mejorar el proyecto lector de la institución o si por el contrario lo obstaculiza. Es hacerse preguntas sobre su rol. ¿Es un libreto? ¿Es una vocación? ¿Se asume como un trabajo profesional que forma parte de un servicio público en el que debe haber ambientes de aprendizaje, de acceso, de disponibilidad, acceso y uso? Esa es la parte más importante para nosotros, de los materiales. Si somos curadores de información, es decir, establecemos alguna cosa que recorta a lo que tienen derecho los niños,
por ejemplo, material pornográfico, material violento, etcétera. Si somos exploradores del mercado para conocer qué hay en la oferta viva, si somos observadores permanentes de cómo reaccionan los estudiantes y los profesores a lo que estamos haciendo para ajustarlo porque somos servidores públicos, si somos letrados obsesivos por leer cuanta cosa cae en nuestras manos y nos ven siempre con un libro en la mano, si el rol de la biblioteca es un ambiente que está habilitado para su función de formación de cohortes completas de cursos de acompañamiento a los proyectos educativos de aula y de recreación para los tiempos libres y la literatura en su función de construcción de sujeto de lenguaje. Cómo están nuestros espacios, los podríamos mejorar, podríamos flexibilizarlos, tenemos alguna manera de trabajar afuera con los de afuera, cómo distribuimos el tiempo que tenemos, nos la pasamos en cosas que nadie ve o tratamos de hacer con los demás para los demás cositas, en qué servicios vamos a establecer y por favor no vayan a creer que esta es una lista de las cosas que tienen que hacer porque les garantizo, juro, les puedo dar un certificado por escrito de que no lo van a poder hacer todo, porque tenemos ciertos número de horas en el día y porque si no nos chifloreteamos. Claro que yo sí ya tengo certificado de cordura, les apuesto que ustedes no. Y cómo son las colecciones, para dónde se desarrollan, en qué soportes y con qué tipología discursiva trabajamos. Entonces echémosle una... Bueno... Entonces, el bibliotecario puede pasársela tejiendo, tener una vida de agache, esperar a que le llegue la jubilación, usar la biblioteca escolar como el sitio de castigo de los que se portaron mal, llegaron tarde, ya terminaron la tarea, no tienen nada que hacer, se partieron una pata y no pueden salir a recreo, etcétera. Pero puede ser mucho mejor un coeducador que no dicta clases de trigonometría, pero enseña un poco, trabaja, lee, juega con la historia de las matemáticas y el impacto de los sistemas numéricos. Es un coplaneador que le pregunta a los profesores en qué andan, conoce los currículos y sabe cómo desde la biblioteca puede trabajar con ciencias sociales, con ciencias naturales y con lenguaje. Les digo esas tres porque es más difícil trabajar con matemática, aunque he hecho unas unidades sobre ejes cartesianos con los muchachos para, junto con el profesor de matemáticas, trabajar cómo los ejes cartesianos aparecen, por ejemplo, en los mapas de movilización masiva del metro Transmilenio, Transmetro, etcétera. Si están metidos integralmente en el proyecto institucional, por ejemplo, en los documentos de registro de matrícula, en los manuales de convivencias, en los proyectos lectores, en el reglamento interno de biblioteca, porque de lo contrario ustedes se van a ver enfrentados a problemas muy complicados de inventarios, de disciplina, etcétera, y no está escrito en ninguna parte cuál es el protocolo que se debe hacer si hay algo muy grave, muy raro, muy distinto, etcétera, etcétera. Así como uno tiene por escrito los protocolos de emergencia, tiene que tener la inserción institucional coplaneada, coescrita. Si uno diseña experiencias significativas o tiene el mismo repertorio de leer en voz alta con voz gangosa y después decir ahora van a escoger el libro, sino que escoge experiencias que para la formulación del proyecto educativo resultan significativas. Significativas significa que tiene un contexto conocido o con el que es posible establecer una relación de conocimiento y el estudiante sabe para qué, cómo y qué se espera al final. Eso hace que la experiencia tenga sentido. Significativa quiere decir tiene sentido para mí. Y debe tener sentido para los estudiantes, no para el bibliotecario. Sí, eso debe ser un experto en presentar proyectos para levantar platica de cuanto marrano con dinero haya por ahí, si debe ser o forma parte o ni lo tienen en cuenta en el momento de administrar los recursos que le corresponden al centro educativo. Nosotros tenemos un instrumento que se llama el Plan de Mejoramiento Institucional Anual, en donde está todo.
todo, pero en ninguna parte dice la biblioteca, la estantería, la infraestructura, los techos, los estantes, que fue lo que acaba de mencionar Gabriela, que si no se dice explícitamente, no existe. Lo que no está escrito, no existe. El niño que no está registrado, no existe. La historia separa la prehistoria de la historia. Y poner las cosas por escrito separa a los abogados de los artistas como yo, que no escribimos. Ustedes manejan una de las artes del tiempo, que es enseñar. Tienen 180 días, 40 semanas para enseñar, y por lo tanto deben hacer lo mejor posible dentro de las condiciones que tienen, y esos son los retos que tenemos. ¿Cómo vamos en el test? ¿Re mal? Si somos curadores de información, habrá cosas que decimos no, esto no, o sea, y eso nos tocó hacer a nosotros en el Plan Nacional de Lectura. Yo empecé a las 10, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? El tiempo no acabó a las 11, listo. Voy a tener que hablar más rápido y bailar todavía más rápido. A ver, nosotros tuvimos que establecer que las bibliotecas eran para los niños y que los materiales de formación docente los hacíamos nosotros. Nos pusimos de acuerdo en una base conceptual sobre qué es una biblioteca, qué es leer y qué es escribir, para que todos estuviéramos no de acuerdo, sino supiéramos desde dónde partíamos. Esa parte era muy importante. Si el marco conceptual no es explícito, la gente no entiende por qué está haciendo ciertas cosas. Entonces esa fue una de las decisiones que tomamos. Y en materia en el asunto de la selección de los materiales, fuera de que no comprábamos cosas para maestros, porque los sujetos de derechos son los niños, que son los que están matriculados en el sistema educativo. Ellos no están estudiando para hacerse maestros, sino para hacerse ciudadanos con pleno uso de las herramientas de la ciudadanía plena, que es la lectura y la escritura. Entonces no comprábamos material del mercado de padres culpables, o sea, Disney, Mattel. Entonces no estamos comprando Barbie trabaja en Cartagena, ni Ken salió del closet, ni Franklin no come mocos, ni Barney, que es el que más odio de todos, Barney se escapó con otro. Es el programa más racista, más excluyente que existe. Entonces hay que tener unos criterios y unos referentes para la compra. Nosotros establecimos los nuestros, que son la calidad, que tiene todas las vertientes: calidad literaria, editorial, calidad gráfica, calidad literaria, calidad informativa, que provoque, digamos, vivencias estéticas, que sea polisémico, que permita muchas lecturas y usos. Y hay otros dos referentes más que son educativos, porque la escuela no puede sustraerse a su función de educar, que son la relevancia curricular y la pertinencia pedagógica, es decir, que sea usable en situaciones de enseñanza-aprendizaje y que tenga algo que ver con el currículo, porque si no nos íbamos a llenar de libros del tarot, esoterismo, astrología, autoayuda, belleza, etcétera, porque los colegios a veces, en su autonomía de que tienen que dar libertad al individuo, hacen cosas que son verdaderamente detestables, como los concursos de belleza o los concursos de talento, y resulta que la educación es para todos, para los que somos feitos y gordos y no tenemos talentos y esas cosas, todos. Y debemos empezar por los más chiquitos, porque ahí está la cresta de la curva poblacional. Nosotros tenemos que invertir primero en primera infancia y en educación básica, para que después el tránsito a la adolescencia, cuando aparece se aplanan las curvas de consumo y el sexo y la plusvalía toman el interés de los estudiantes, nos permitan hacer que esa curva de consumo se aplane en el punto más alto posible, y que cuando ingresan a la adultez tengan ya afincadas algunos intereses básicos, preferencias mínimas, repertorios desde donde comenzar. No compramos libros con light emitting diodes, no compramos libros animados, no compramos libros troquelados, a menos que el troquel sea una parte muy importante del argumento. Bueno, tenemos que tener algunas determinaciones sobre exactamente qué es lo que hacen los niños con los poquitos computadores que haya disponibles. No podemos convertir las bibliotecas escolares en salas de cómputo. Lo que nosotros enseñamos no es el uso de la herramienta de la tecnología de información y comunicación, sino la alfabetización informacional, que es la que le da al sujeto la posibilidad de decir qué poco de mentiras
que cuentan las noticias, qué porquería que es un reality, y yo no puedo pasarme la vida pendiente de qué hace Café con Aroma de Mujer. O sea, tenemos que hacer algo para sustraernos al mundo de la publicidad y a la información mal vertida que nos está manipulando. Bueno, y entonces, cómo tenemos que entregar y evaluar la información para formar en la autonomía, cómo podemos enseñarles a distinguir la manipulación y la publicidad y la indoctrinación. Quién sabe qué será la indoctrinación, pero era indoctrinación, es decir, manipulación religiosa, ideológica, etcétera, porque se supone que están en el lugar donde están en un ambiente que los protege, no que los deforma. Aunque bueno, el papel de la escuela. ¿Cómo se crean esos criterios de curaduría, es decir, de selección cuidadosa de libros, igual que la que hacen los curadores de las obras de arte en los museos? ¿Cómo se decide qué es pertinente, relevante y bueno en términos de calidad? Esa es otra parte del test de ustedes. Debe ser también un experto del mercado y del mundo digital, tiene que conocer qué fue lo último que se publicó, cómo se sabe qué hay que tener en una biblioteca, quién nos dice qué es lo comprable, lo navegable y lo bueno. Yo tenía una amiga, se pueden decir groserías y contar chistes ramplones de mala, que decía: un médico que no lee, un dentista que no se informa de las últimas tendencias, de sus herramientas de trabajo, de sus instrumentos, mijita, de ese no se deje sacar ni un moco. Entonces, lo mismo somos nosotros somos los bibliotecarios que tenemos que tener las herramientas del trabajo, que son la información, los canales de acceso a la información, las formas de búsqueda sistemática que permiten que uno no copie y pegue lo primero que encuentra, sino que establezca la validez, la relevancia, la coherencia de la información que está armando. Cómo enterarse de las tendencias que hay en literatura infantil. Ahorita hay un auge de novela gráfica impresionante, y no dejarse ganar por las modas, porque si uno no sabe distinguir Harry Potter de Crepúsculo, está en graves problemas. Es decir, no aprende latín, sino que le chupan la sangre y no se da cuenta, o se enamora de un imbécil solo porque es pálido. Bueno, entonces, ¿cómo lograr decantar ese gusto, hacer eso que nos vuelve de alguna manera sabios, y la gente le pregunta a uno: oiga, dígame qué salió? Es hablando entre nosotros, es creando redes entre nosotros que permitan decantar los criterios de evaluación y selección, aunque existan, digamos, los oficiales. El observador permanente es el que está pendiente de la gente que lo mira, que lo usa, los usuarios, la clientela, hace mercadeo de sus servicios, es decir, cacarea cada huevo y le hace a la gente dar hambre de ir a la biblioteca, que no se disgusten porque tienen que ir cada semana a la biblioteca, porque lo que se hace allá es re divertido, tiene que ver con lo que están haciendo, y en otras ocasiones vienen a hacer con su profe un trabajo compartido, coplaneado. Y eso también significa educar a los maestros en el cuento de que esto no es una hora libre para ellos cuando están haciendo un trabajo coplaneado, no la hora de biblioteca. La hora de biblioteca tiene una malla curricular que existe en Colombia, existe en Cuba y existe en Chile. La nuestra es apenas un menú de contenidos que tenía que ser coherente con el enfoque semántico comunicativo y con las 4 competencias, las 4 habilidades comunicativas del lenguaje, que eran leer, hablar, escribir y escribir. Leer, escuchar, gracias. No oiga. Entonces, es una malla curricular que es un menú. Si yo voy a un restaurante, yo no digo, bueno, todo, sino yo digo cuánto tiempo tengo, qué tan mala estoy del estómago, será que aguanto un frijol refrito más, etcétera, etcétera. Y yo con todo eso que Rubén vio en la práctica en un colegio de niños super wow, es lo que yo voy desarrollando para que cuando lleguen a lo último y se vayan y se gradúen y uno llore y dice ¿qué será de este chinito?, se los encuentre después y diga me estuve leyendo tal vaina, te recomiendo tal cosa. Ese es el lector autónomo que nos soñamos. El que salió del colegio y en vez de quemar los textos escolares y dejar de leer un libro y pasar de tener 7 libros al año como consumo anual de libros, siga teniendo un consumo razonable
de libros. Nosotros estamos en el 1.7 libros anuales como consumo. Entonces, bueno, hay que verlos crecer, no es solamente lo que uno diga que quieren leer, hay que tocar vidas. Otra anécdota ramplona y de mal gusto, creo que es de Anthony de Melo o de alguno de esos cuates que le mejoran a uno la vida o por lo menos lo hacen sentir menos culpable, que van dos amigos por la playa, me lo han oído miles de veces, es mi chiste número 2, van dos señores por la playa y la marea ha dejado en su barrido hacia arriba, en la parte superior de, digamos, la inclinación de la playa, un montón de estrellas de mar que se encuentran ahí varadas, y si no encuentran agua pronto y llega la luz del sol canicular, van a morir, y entonces el amigo cada paso se agacha, recoge una estrella y la bota al mar. Hasta que el otro se pone muy incómodo y dice, pero ¿cómo? Esto no tiene sentido, es decir, son millones de estrellas de mar, tú no puedes salvar la especie, no, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido. Y el tipo agarra una estrella, la bota y dice, para esa sí tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que tratar de tocar tantas vidas y tantas estrellas de mar como podamos en el respiro de tiempo que tenemos en la vida, y que tenemos la suerte inmensa de conocer los seres humanos más inteligentes antes de que crezcan. Las cajas negras más maravillosas que disparan unas conexiones que uno no se puede ni imaginar, y si uno no los oye, se lo perdió. O sea, porque ellos reaccionan, y es esa reacción la que el promotor de lectura o bibliotecario tienen. Hay indicadores como cómo es el que viene a vernos, porque este chinito se queda aquí solo en los recreos, de golpe lo están matoneando, qué motiva más visitas, cómo uso mi tiempo laboral. Los niños que tenían clase conmigo los lunes, todos los lunes, que se unen con una fiesta nacional en Colombia gracias a un fantástico senador, el único que ha servido para algo, los juntó los lunes con todas las festividades para que no tuviéramos puentes. Se llama la ley Emiliani, que quiere decir que hay un montón de lunes festivos en Colombia, y entonces los chiquitos que tenían clase en biblioteca o taller en biblioteca se ponían bravísimos porque se perdían de un montón de sesiones en biblioteca. Ese es un indicador de que eso tiene éxito. Cuando estábamos leyendo el cuento Obstinada locura de Gonzalo España, que tiene un pedazo en el que un pirata entra a la cámara de una dama que supuestamente él ha deseado por años y años, y ha habido una leve mención de lo erótico en una imagen en el que ella sale con una camisón transparente y él con el alfanje en la boca, y con un golpe de viento abre la ventana y queda recortado contra la luz de la luna. Y yo ahí les digo, bueno, entonces terminamos la semana entrante, y todos dicen, ¿qué? No, ahorita les toca matemáticas, no vayamos a matemáticas. Éxito total. Bueno, entonces ahí hay más preguntitas. El letrado obsesivo, y esta sí es la culpa que tanto leemos los maestros. ¿De qué manera me estoy enterando de las tecnologías de información y comunicación que ellos manejan? ¿Tengo yo buenas competencias para buscar, encontrar, evaluar y producir información sin repetir? Mis gustos y mis inclinaciones y mis talentos prefiguran el trabajo con mis alumnos, y eso puede tener sus bemoles y sus lados positivos, piénsenlo de manera crítica. Bueno, entonces, si es un espacio de aprendizaje, información y recreación, ¿cómo son mis horarios? ¿Encuentran la biblioteca cerrada a la hora del almuerzo? ¿Pueden venir en contrajornada? ¿Cómo están mis muebles, mis rincones, mis agrupaciones de mesas para poder tener trabajo en grupo, trabajo individual, trabajo cooperativo, etcétera? ¿Cómo son mis exhibidores? ¿Los tengo embutidos y nadie puede sacar nada? ¿Cómo son los estantes? ¿No son de más de 1,50 m? ¿De qué manera he ambientado la biblioteca? No con sentencias de tienes que leer porque te haces más culto, sino cuál es la canción de la semana. Y los que estuvieron en el taller conmigo saben qué es lo que quiero decir yo con eso y por qué tener a Cereje, A, de G, de G, tu, de G, veré, había uno, uva, mahabi, and the boogie, and the wiggity bee, es un ejercicio de lectura de eso y de las convenciones simbólicas del movimiento corporal y de la función de los gestos.
Y si no les sirve para algo, entonces la recopilación de canciones a los que la sociedad les ha dado una coreografía les servirá para ponerlo en una fiesta cuando estén perdidos de la borrachera. O sea que tiene múltiples usos. ¿Cómo ando en la comunicación con los profesores? ¿Tengo tiempos establecidos o esto es de velocidad en el corredor? ¿Cómo conocen ellos lo que estoy haciendo? ¿Qué proyectos tengo frente a la comunidad que vinculen a los padres y a las familias? ¿Cómo me estoy conectando con los docentes? ¿Estoy en el árbol académico de la institución? ¿Cómo estoy de ambientación y de señalización? ¿Me cabe un curso completo? Si me llega otro al mismo tiempo que no me había avisado, ¿tengo cómo ponerlo, organizarlo, meterlo en un espacio un poco menos convencional? Tengo distintos ambientes, por ejemplo, yo tenía, tú me vas a decir, esta es una mentirosa, ¿para qué nos dice esas mentiras? Yo tenía una esquina de lectura en voz alta, que era la cueva del Zorro Marrorro, donde cerrábamos cortinas y ahí estábamos en penumbra para cuando hacíamos cuentos miedosos. Tenía unas escaleritas que tenían en la parte de atrás una gran ventanal y ellos se sentaban de espaldas al ventanal porque siempre hay una mosca que vuela que es más interesante que uno, de suerte que la luz cayera sobre el libro que estaba compartiendo con ellos. Tenía mesas hexagonales donde podía trabajar, grupos cooperativos y un cuartico que era horroroso pero que ellos adoraban porque cuando llovía yo hacía cineforo en los 25 minutos que duraba el recreo del mediodía. Entonces hay cositas que uno puede hacer con lo que tiene, no tenemos más. Esta es la estrella a la que le voy a dar sentido, esa es la vida que voy a tocar. Miremos a ver. Bueno, los tiempos, porque es decir, si uno cierra y no abre sino cuando le conviene, nosotros encontramos que en los poquitos cargos de bibliotecarios escolares que quedaban en Colombia, habían puesto a la señora que le faltaban 10 minutos para jubilarse y que si se movía mucho se le caía el pañal. Entonces claro, esa señora vivía enferma, vivía pidiendo permiso, se la pasaba por fuera y la biblioteca cerrada y además era íntima amiga de la secretaria a quien cerraba la biblioteca y le iba a ayudar. Qué bueno. Su cédula de ciudadanía es igual a la mía, supuestamente vale lo mismo frente al electorado, pero es mi quehacer el que hace que mi cédula valga un poquito más, que haya tocado a más personas. Bueno, entonces la organización de rutinas cotidianas para que la biblioteca esté limpiecita, cómo organizo mi planeador semanal, cómo hago el trabajo mensual que yo organizaba por los meses del calendario escolar, el día de junio, Día del Padre, mayo, Día de la Madre, abril, mes del lenguaje, febrero, amor y la amistad para nosotros es septiembre, octubre, Día de Muertos, noviembre para nosotros era el mes de la navegación y todo lo de piratas, barcos, viajes, navegación lo leíamos en ese mes porque es la independencia de Cartagena y entonces hablábamos de los ataques de piratas a Cartagena, etcétera, etcétera. Hay algo para todas las áreas, cursos y proyectos, algo fácil para los chiquitos, algo difícil para los grandes. Bueno, ahí hay más cositas. Bueno, la oferta de servicios, ¿qué son los servicios que yo tengo y por qué son esos y no otros? Si yo tengo una colección de 270 libros, no puedo establecer préstamo a domicilio más que de un día para otro o del viernes al lunes. Si hago servicio con profesores, tengo que ser recontraestricta de que son 5 libros para la semana para que puedan hacer el semanario de lectura. ¿Sí ven? Eso nunca me preocupó en el Colegio Super Hiper Mega Play de Los Nogales porque teníamos 22.000 registros, que marca la diferencia horrible, la brecha de la inequidad en el acceso a los materiales en la escuela, para cuyo enriquecimiento están las cajas viajeras de las bibliotecas públicas, la carnetización de los usuarios y la formación de una ciudadanía que se abrogue el derecho de la visita semanal a la biblioteca con sus padres. Hay préstamo en sala, al aula, reserva de libros de los que no hay sino un solo ejemplar, porque los maestros somos mañosos, encaletamos los libros, los tenemos prestados todo el año y los devolvemos al final. Eso no es un uso corresponsable del bien de uso público, que es una de las primeras competencias ciudadanas que se aprenden en biblioteca. No solamente los derechos, como acaba de decirlo Daniel, sino también la reciprocidad de las responsabilidades.
Bueno, las colecciones, cuáles son los parámetros de desarrollo, cómo sé que tengo para todas las áreas, cómo sé que tengo de todos los géneros. La tendencia suele ser escoger narrativa y álbumes y resulta que hay que trabajar poesía, teatro, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy? ¿Qué clase de videos tengo? ¿A quién se los presto? ¿Para qué? ¿Qué modalidad de uso hay para el internet y qué reglamentos se han pactado? Porque si uno convierte su biblioteca en un café internet, los niños abren páginas porno y se ponen a chatear. Uno al lado del otro se chatea, ¿y en qué vas? Y el otro contesta, ¿y qué más? Y el otro contesta, pura vida. Y mientras tanto hay un pobre chinito tratando de conseguir la biografía de Colón y cómo se llamaba el indio de la derecha de Colón. Bueno, las modalidades de desarrollo de colecciones, quién las escoge, cómo se evalúan. Mis amores, todo esto queda aquí en la memoria. Daniel no me deja salir del país si yo no le entrego esto, ¿cierto? Claro, imagínense qué hacen ustedes conmigo aquí todo el tiempo. Maravillas. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué procedimientos hay para libros objetables? Porque los papás a veces son un poquitín duritos de la cabeza y los rectores son un poquitico demagógicos y entonces se les mete que no pueden leer La Vorágine porque tiene una escena de sexo, o sea, lo que no ven en la televisión ni en nada de esas cosas. O un padre en alguno de los colegios de donde me he hecho echar de los mejores colegios del país, nos mandó una carta objetando el uso del libro Zoológico de Anthony Brown y cerró su fantástica carta con copia a la rectora diciendo, es un piropo que yo nunca había recibido, mulas yermas tienen que ser las mujeres enfermas que le asignan la lectura de este libro a un niño. Lo mismo le hicieron a Mark Twain, lo mismo le hicieron a Serge Bloch, lo mismo le han hecho a figuras importantes de la literatura. En algunas partes no se leía a García Márquez porque era ateo y comunista y además amigo del régimen, lo que fuera. Entonces tenemos que tener todo eso prefigurado, previsto, saber qué hacer. Bueno, ¿cómo determinan ustedes el equilibrio en la colección entre áreas, soportes, géneros y niveles de lectura? ¿Cómo se resisten las presiones de las editoriales por comprar basura que está de moda? No se dice basura, se dice material de baja calidad, sin ninguna pertinencia curricular ni relevancia curricular ni pertinencia pedagógica. Y por último, el acto de contrición que se hace constantemente. ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿O esto no es lo que le corresponde hacer a una biblioteca escolar? Por eso es tan importante el marco normativo de servicios que establece exactamente hasta dónde va el papel de una biblioteca escolar y cómo se articula con su mejor aliado, que es la biblioteca pública, para completar las competencias ciudadanas frente al uso de lo cultural. Bueno, entonces aquí hay cómo se evalúa el trabajo de la biblioteca. Nosotros usábamos encuestas, pero ustedes dirán, ¿quién lo evalúa? Los estudiantes, no los padres, porque si no, imagínense la que nos va a pasar, porque es que esta demagogia de que le vamos a preguntar a todo el mundo, los papás no son expertos en literatura infantil, ni en bibliotecas, ni saben qué hay en el currículo, ni tienen ni idea cómo se enseña, y pretenden unas cosas que pueden hacer mucho daño. Bueno, hay mediciones de impacto con indicadores cuantitativos. Hay mediciones de tiempos de atención por niño, de tasas de tenencias, hay metas de tasas de tenencias como las que mencionaba Gabriela. Bueno, cómo saber que hay que mejorar y meternos con números, cifras y metas anualmente. Bueno, entonces, esta es la parte audiovisual, que era el test de autoayuda. Y ahora me corresponde hablarles de lo que nosotros tratamos de hacer porque era importante. Cometimos miles de errores. El primer error fue no haber formado, llegar con la formación antes de con los libros. Porque desde luego que los niños se apropian y se interesan y se entusiasman con los libros y los leen. Pero la labor de la escuela no es solamente leer esos libros, es leerlos, comentarlos, modelizar cómo se lee la imagen, qué hace el lector frente al texto para trazar hipótesis,
para confirmarlas, para reconocer algunos elementos de lo narrativo, para señalar cositas que nos dan detalles sobre la narración, llenar con la imaginación los intersticios del texto, complementar aquello que no tiene ilustraciones, que nos lo hizo ayer maravillosamente Claudia Gabriela cuando nos leyó la cosa de los condones, y yo me imaginaba los 3 paqueticos de condones y la frase de cierre que dice que el guache no era tan macho alfa como parecía. Todo eso también se enseña, se modeliza, se comparte, sin notas, sin tareas, sin preguntas estúpidas de tipo literal. Entonces nosotros hemos desarrollado, nos copiamos también de México y de Ecuador y de un proyecto en Colombia, usando 12 herramientas que son 12 estrategias básicas, con unas actividades y con unos repertorios de actividades en lectura. Ahorita estamos trabajando en escritura porque se nos había olvidado mucho lo de la escritura, y entonces aquí yo también tengo unas cosas para mostrar, no serán las mismas, pero este es el catálogo de la colección Semilla, que se los dejo en una de las cosas que tengo que dejaros, si no, no me dejan salir del país, y les voy a mostrar es un poco el catálogo. Bueno, el catálogo de la colección Semilla viene con un taller sobre cómo se usan los catálogos, qué es un catálogo, para qué sirve, cómo se consulta, y varios ejercicios. A ver, ¿quién me encuentra cuántos libros de gatos hay en la colección? A ver en qué página está la referencia a Maurice Sendak. Bueno, y así. Y el catálogo, que aquí está el PDF, tiene nuestras colecciones maquetas, las colecciones mínimas de las que habló Gabriela, que fueron las de comienzo en Colombia, o sea, tener las 1.500 libros por biblioteca como unidad básica de colección nos costaría todo el presupuesto nacional de por ahí unos 50 años. Entonces hicimos lo que pudimos, dimos una maqueta para que se reconociera qué es una biblioteca escolar, tiene mínimo esto, y estamos trabajando también sobre estándares en materia de infraestructura, de amueblamiento y de espacios, porque 30 metros cuadrados, que es el área del salón estándar en Colombia, no son suficientes para montar ahí una biblioteca, y mucho menos si se funden en el mismo espacio la biblioteca y el bibliobanco, que es el que contiene los textos escolares. Entonces, y estamos lejísimos de poder incorporar material educativo bidimensional o proyectable, que es lo que tienen además los CRAS. O sea, estamos haciendo lo que podemos. Entonces, esta es la publicación del material, que es este, que se parece notablemente al catálogo de México, copietas los colombianos. Tiene las portadas, espérate a ver si lo pueden ver completico, digamos que el 25. Jugábamos a que se podía ver completico. Entonces, explica qué es la colección Semilla, explica cuáles son los géneros y los colores de los rótulos que identifican las tipologías textuales de los subgéneros de la colección de ficción, explica qué son las colecciones de referencia. La ministra escribe una presentación que le escribió otra persona, luego hay una introducción de para qué sirve el catálogo, luego explica cómo están organizados los libros en la colección, nosotros los entregamos procesados catalográficamente, de manera que sean idénticos a la catalogación de las bibliotecas públicas, porque nos interesa que sepan usar las dos bibliotecas de manera simultánea. Y luego cada paginita contiene la carátula, espérense, paso a otra, la carátula del libro, la reproducción exacta de lo que hay en el tejuelo, es decir, la clave de colección, la clave de autor, un resumen del contenido, todos los términos claves con los que es posible usarlo, incluyendo vocabularios normalizados de bibliotecología o palabras normales como las que usan los niños normales, que no buscan producciones pictóricas, sino cuadros, animales domesticados, sino gatos, etcétera, etcétera. Entonces, y además, pues, obviamente hay animales que aparecen más en la literatura, los ratones, los lobos, los cerditos, princesas, etcétera, y otros animales. Bueno, entonces, aparte de esto, ya que presentamos, miren, aquí está el diccionario de señas, porque es uno de los de llegar a otros. Hay lo mínimo en referencia. Cuando encontramos las colecciones escolares en Colombia, esto eran toneladas, metros de textos escolares y de enciclopedias costosísimas que se habían desactualizado. Uno necesita solamente aprender a usar
un tipo de libro de referencia y ya sabe usar los demás, palabras guías, uso de ejemplos, separación de funciones gramaticales, campos semánticos, ejemplos de uso, diagramas de línea, etcétera, etcétera. Entonces, las especificaciones de técnicas de cada uno de estos renglones de compra se han hecho para que los editores no nos vuelvan a decir que nos van a vender una cosa y nos llegan con otra. Bueno, está todo las obras, y luego hay un pedacito en la mitad, los tejuelos, es decir, estas cositas de acá, vienen organizados en el orden en el que se ubican en la estantería, para que no sea sino abrir la caja y ponerlos exactamente tal cual vienen. No, un momentico, al revés, de izquierda a derecha. Bueno, hay unos insertos en la mitad de cómo se reciben las colecciones, cómo se meten en la estantería, y al final 9 índices de acceso para que el maestro pueda buscar áreas con las que puede trabajar, temas con los que puede trabajar, etcétera, etcétera. Y este está desde luego en la página web del Ministerio de Educación, que es donde se puede bajar la página del Ministerio de Educación, www.colombiaaprende.edu.co, y también si buscan Leer es mi cuento, que es el eslogan de Colombia Aprende, o sea, Colombia en minúsculas y AA, colombiaaprende.edu.co. Y la otra es buscan Leer es mi cuento, y les van a aparecer todas las acciones de cultura en Leer es mi cuento, todas las acciones de educación en Leer es mi cuento. Tenemos ahí también un catálogo virtual y una serie de publicaciones. Todas las publicaciones, todas están en línea. Los ejercicios de formación docente en talleres de escritura los hemos trabajado integrando el concurso nacional de cuento, todo esto está en línea. El CD de materiales para que los maestros diseñen experiencias de escritura, y una cosa que se llama cuaderno de trabajo, que son una cantidad de dispositivos, de consignas para que los estudiantes y los maestros que también participan en el concurso nacional de cuento desde quinto de primaria en adelante escriban. Todo eso, cuaderno de trabajo y talleres de lectura y escritura para docentes, están en la página de Leer es mi cuento. Está la colección Semilla, está el PDF de esto, y esto tiene un inserto que se llama Para cosechar lectores, que son, yo sé que a ustedes se les ocurren montones de cosas, no son recetas, son ideas para trabajar el cuento desde asignaturas diferentes. Es decir, pregunte por qué, por ejemplo, en los libros del desplazamiento, como Pies sucios o Lejos de mi país, o El mordisco de la medianoche, que es sobre los desplazamientos de los indígenas. ¿Qué cosas podría trabajar desde ciencias sociales, pero también desde lo literario? Entonces hay un inserto que tiene 370, no sé qué, 3 actividades mínimos o juegos por cada uno de los libros de la colección, no para darles recetas porque no está totalmente explicado. Los repertorios de actividades sí son muy explicaditos, pero esto, el inserto que se llama Para cosechar lectores, sembrar bibliotecas para cosechar lectores, está en el mismo sitio donde está el PDF del catálogo de la colección Semilla. La red de bibliotecas escolares de Bogotá, que es la que tiene la red más vieja de profesionales bibliotecarios en las últimas, digamos, administraciones del Polo Democrático, que son las de izquierda, está produciendo una cantidad de libros que son localizables en www.redacademica, todo en una sola palabra, redacademica.sedbogotá, sedbogotá.edu.co. Y ellos tienen, bueno, este par de libritos que de golpe les sirven a los promotores. Uno se llama Estrategias didácticas de lectura y escritura, que realmente es una mentira porque la mayoría son de lectura, y este que se llama La Biblioteca Escolar, recurso educativo por excelencia, que tiene fotos de bibliotecas escolares de verdad y además formatos para planear, ejemplos de planeación, etcétera, etcétera. Eso también está ahí. Están por salir las hermanitas de estas dos, que son invitaciones a los docentes a revisar sus prácticas de lectura y escritura.
Este se llama Prácticas de lectura en el aula, de Carlos Sánchez Lozano, y Prácticas de escritura en el aula, de Alice Castaño. También están en PDF en la página web del ministerio. Nuestra primera producción de la línea editorial Río de Letras fue este, que lo queremos mucho. Es un compendio de testimonios de lectores, escritores, bibliotecarios, editores, promotores, charlatanes, etcétera, para contar cómo aprendieron a leer, cuáles son las memorias, cuál es el componente emocional y afectivo que hizo que la lectura fuera significativa en sus vidas. Y las ilustraciones todas son de cuando éramos chicos, cuando nos ponían Clemencia Venegas, tercero B, escuela tal cosa y tal otra, para recordar ese instante en el que nos apropiamos, conquistamos la comunicación escrita. Y la foto más bonita de todas es la mía, porque yo era preciosa, pero después me casé y el matrimonio al que no lo mata lo desfigura. El libro se llama, los que estuvieron en el... Quienes estuvieron ayer en el taller ya me han oído todos estos mismos chistes, creo que hicimos las mismas cosas. El libro se llama Leer para comprender, escribir para transformar. Los espero. Leer para comprender, escribir para transformar. Y nosotros no hacemos los maestros más que decir, no use el dictado, no use la lectura coreada. Hay momentos en que sí hay que dictar. Leer para comprender, escribir para transformar. Listo. Ese también está en PDF y, como les dije, es material de uso público. Ustedes miren a ver qué hacen con esto. Están por salir ahorita en formato digital los hermanitos de estos, que son Gestión de Biblioteca, que es hecho para bibliotecarios descalzos, es decir, es absolutamente lo básico, lo mínimo, y el papel pedagógico de la biblioteca, que tiene todas las cositas que uno debiera, idealmente en un mundo perfecto, donde no haya rectores brutos y esas cosas, debiera hacer. Digo que no sé ahora cómo se cierra esta vaina. Un momento. ¿Dónde? Nuevamente la página. Háblame en castellano. ¡Ay, no! Pensé que era una instrucción, no una pregunta. ¿Cuál página? ¿La de la Secretaría de Educación o la del Ministerio de Educación? ETA es redacadémica.cedbogotá. CED, o sea, Secretaría de Educación Distrital, CED Bogotá. Nada de mayúsculas ni tildes. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué, mi vida? ¿Que le apure? No, que más despacito. Ah, bueno. Voy a hacer como mi hija, que yo le digo, mi vida, ¿qué hiciste hoy? Que los niños hablan súper rápido. La primera se encuentra de dos maneras: colombiaaprende.edu.co, pero también pueden digitar Leer es mi cuento y les van a aparecer dos páginas, las del Ministerio de Cultura y la del Ministerio de Educación. Ustedes se fijan que sea la del Ministerio de Educación y ahí están todas estas publicaciones. Y las gruesitas, las gorditas, que son Biblioteca Escolar, Recurso Educativo por Excelencia y Estrategias de Lectura y Escritura, se encuentran en redacadémica.cedbogotá, y ya con eso ya en cualquier motor de búsqueda las encuentran. Así como Carola nos dijo, busquen en el ILSE y ya. Bueno, necesito saber cómo si... ¡Ay, ya lo encontré! No lo encontré. Miércoles, ¿y ahora cómo hago? Digamos escape. Nada. ¿Qué? ¿Alt 4? Gracias, mi linda. Bueno, entonces aquí está el inserto de actividades, por si ustedes no lo llegan a encontrar, ahí está. ¡Qué montón de basura! ¡Qué porquería de taller!
Espérenme porque ¿sí ven? Entonces aquí está el área, en el colorcito está el área de la asignatura, el tema del área con el que podría conectarse, bueno, el ítem y el renglón, que son unas cosas internas nuestras, qué títulos hay en la colección Semilla, qué tipo de obra es, cómo es este libro, para qué sirve cada libro y, o sea, están, por ejemplo, es un abecedario y entonces el juego es por la A, por decir alguna cosa. Veo, son cosas muy bobas, da pena. Otra versión de veo, y del otro lado, que es lo que más me gusta, están otros libros del comercio que servirían para lo mismo. ¿Sí ven? O sea que si lo que nosotros compramos en Colombia no lo tienen, no lo encuentran, aquí está la lista de otras cosas que serían equivalentes y que podrían adquirir cuando tengan la posibilidad de hacer sus propias colecciones. Bueno, yo les voy a dejar además, es muy importante para nosotros que esto no se convierta en el recetario, porque todos somos distintos. Cada una de las instituciones educativas tiene una cultura institucional que es diferente, como las familias, donde no falta la tía loca y el abuelito gaga y los niños consentidos, etcétera. Y eso determina cómo funciona la familia. La cultura institucional es muy importante, pero sí queremos que se pregunten cosas, porque uno tiende a, en la biblioteca, replicar las prácticas de aula que debiéramos revisar. Entonces, en una de las cosas que les van a mandar, hay unas preguntas que les voy a leer el preámbulo, advertencia. ¿Qué se hace en la biblioteca y en el aula como prácticas regulares de lectura y escritura? ¿Y qué preguntas como mediadores nos debiéramos hacer para que eso sea realmente significativo y comunicativo y no un ejercicio de repetición, de lectura, supuesta lectura, en el que nos dicen R, O, S, A, R con O, S con A, y después uno lee, porque ve la ilustración, flor. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea verdadera lectura? Es leer primero, piensen qué prácticas habría que problematizar y no que satanizar, porque no hay como prohibir para que la cosa se perpetúe, para mejorar las cosas como el dictado, la lectura en voz alta por turnos de los niños, las planas, es decir, la copialina, etcétera, etcétera. Entonces, uno debiera mirar esta es la más importante de las columnas. ¿Qué pregunta debo hacerme como mediador de lectura para saber si lo que hago es significativo o es una mera manera de matar tiempo? Entonces, aquí está lo que generalmente se hace, y aquí hay algunas herramientas que les sugerimos. No es obligación, no es obligación nada. Bueno, ¿qué hacemos para que no busquen información, copien y peguen? ¿Qué hacemos para que se dejen de usar las fichas de comprensión de lectura de título, autor, personajes, escena, comienzo, nudo, desenlace? ¿Qué cosas podemos hacer? Y entonces ahí hay unas sugerencias. La mía es conversar, pero me gusta también el uso de cuadros de análisis categorial. Hacer resúmenes de los argumentos de una obra asignada por capítulos para su lectura obligatoria, que entre otras cosas es reforzar la incapacidad de hacer metacognición sobre lo escrito. ¿Sobre qué se trata Caperucita? Sobre una niña que le dijeron que tenía que salir, otra vez reconstruyó el argumento. No, sí, pero bueno, la posibilidad de decir es una analogía sobre la desobediencia y sus consecuencias. O dejar de preguntar, ¿y qué podemos aprender con este cuento? Porque la literatura no fue hecha para leccionar, como todo el arte es inútil, pero no podríamos vivir sin él. El arte de la palabra tiene que ser accesible a todos. Entonces, bueno, ahí está una recopilación, la de los resúmenes de argumentos, el curso de inducción en el uso de la biblioteca, que sirve para 3 cosas, nada y nada. Los archivos verticales de tareas en vez de un buen trabajo de secuencia de búsqueda, la lectura colectivizada del mismo libro, cada uno en su ejemplar,
que es la manera más segura de que se duerman, leer solamente repertorios de clásicos que son parte de los cánones adultos, que sí deben estar en una biblioteca pública, pero que no deben estar en una biblioteca escolar. Claro que la ministra casi se desmaya cuando se enteró que la colección para los niños de primaria no tenía la obra de García Márquez, la obra completa de García Márquez. Ofrecer a los adolescentes material que no les sirve para nada porque no les interesa y darle un uso formal a esos materiales. Solamente se hace investigación cuando hay conectividad y resulta que hay miles de maneras de hacer investigación. Los padres no vienen a la biblioteca porque son analfabetas y por lo tanto ¿para qué? Y hay una cantidad de cosas que se puede hacer con los padres porque son el adulto significativo más importante en la vida del niño y porque tienen la palabra. Y esa palabra es la que los acunó desde el comienzo. Bueno, desde que estaba uno embarazado y afortunadamente la naturaleza se inventó el bamboleo de la madre, que mece al niño y que establece una prosodia que el niño intenta recuperar después desde el interior del vientre materno. Oye, como Carlitos, como los programas de Carlitos, de Schultz, oye que el adulto habla diciendo "wow, wow, 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 wow". Y entonces se empieza a distinguir cuando la mamá está diciendo "wow, wow, 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 wow". Al destapar la tapa de la fosa, yo me encontré el cadáver de mi amada y la topé tuitica mordisqueada. Él sabe distinguir eso de andate a la peluquería a cortarte esas mechas que no sé cuánto, ¿sí ven? Y todo el tiempo oye el mágico latido del corazón de la madre, que tiene el sonido no binario tun tun, sino bum bum tun, bum bum tun, bum bum tun, que está detrás de todo el rock. Y de las melodías de, por ejemplo, tenemos uno que se llama Mi osito panda. Mi osito panda ya no tiene pies, ya no tiene manos, me mira al revés. Mi osito panda. Y los promotores de lectura adolescentes que trabajan en los paraderos para libros para parques escribieron su propia letra de cómo los ven los adultos como adolescentes. Mi osito panda, oye MP3, chatea todo el día, pegado al PC. Mi osito panda. Bueno, los concursos que establecen una cosa horrible de que solo escribe el que tiene talento, todos podemos escribir. Se hacen dramatizaciones, desfiles de disfraces, shows de talento para los padres, eso les fascina, lloran, eso no es educación, es espectáculo. Uno no tiene por qué poner a los niños a sufrir haciendo de árbol. O que se lea solamente un tipo de género, o que se dicten unas conferencias bodrios sobre la importancia de la lectura y no modelizaciones de cómo se abraza y se lee y se canta. Se trabaja solamente con los docentes de español y no con los otros. Bueno, y aquí siguen un pocotón de critiquetas y todas esas cosas. Miren, a ver, hagan su examen de conciencia. Bueno, aquí había una relación de unas experiencias de Bogotá que no voy a, porque esto no es informe de gobierno, y nada, cualquier cosa, yo dejo todos los documentos acá y ustedes hacen con eso lo que quieran, incluyendo la ley de Charles. ¿Listo? He dicho, se apagó el taxímetro, muchas gracias.